Mi nombre es Arturo, tengo 62 años y vivo solo en una casa que parece tener más sombras que luces. Desde hace unos meses, mis noches han dejado de ser de descanso para convertirse en un tormento constante. Al principio pensé que eran pesadillas, el producto de la soledad y quizá demasiadas películas antes de dormir. Pero lo que sucede cada noche ya no puedo llamarlo pesadilla, porque estoy seguro de no estar soñando. Todo comienza cuando las luces están apagadas y lo único es el sonido del viejo reloj de la sala. Me acuesto en mi cama, tratando de encontrar la comodidad entre las sábanas que huelen a detergente. Cierro los ojos esperando el sueño, pero entonces siento esa sensación. Una presencia en la habitación, tan tangible como si alguien más respirara cerca de mi cama. Al principio solo eran susurros, tan bajos que podía convencerme de que eran el viento o la casa asentándose sobre sus cimientos viejos. Pero luego, los susurros se hicieron voces. Una voz específicamente suave y sibilante que me hablaba desde las sombras. No puedo entender lo que dice, pero cada palabra me hace estremecer de miedo. Una noche decidí encender la luz para despejar las sombras, para demostrarme que estaba solo. Pero cuando lo hice, ahí estaba, al pie de mi cama, una figura oscura, más negra que la noche, con unos ojos que parecían tragarme el alma. No tenía rostro, solo oscuridad, y esos ojos que no parpadeaban. Apagué la luz en un pánico y me cubrí bajo las sábanas, temblando. Sentí que se acercaba, que las sombras se movían alrededor de mi cama, y entonces lo peor. Una mano fría como el hielo tocó mi brazo. Grité hasta que mi voz se quebró, pero no había nadie para oírme. Cada noche es igual. La sombra viene, me susurra, me toca. Y yo no puedo hacer más que esperar a que se vaya. He pensado en mudarme, en dejar la casa, pero ¿y si lo que me persigue no está en la casa, sino en mí? ¿Y si esa sombra me sigue a donde sea que vaya? Ahora evito dormir, porque dormir significa enfrentarme a esa sombra. Bebo café toda la noche, camino de un lado a otro, enciendo todas las luces, pero los ojos me siguen desde las sombras, siempre mirando, nunca parpadeando. No sé cuánto más puedo soportar esto. Cada noche se siente como si fuera la última, como si la sombra pudiera decidir que ya es hora de llevarme con ella. Y no sé qué es peor, seguir viviendo con el miedo o enfrentar a lo que viene después de que las luces se apagan y solo quedan las sombras. Hace algunos años, mi papá estuvo internado en el hospital debido a sufrir un infarto. Por un par de semanas, cada noche me quedaba con él para cuidarlo y ayudarle. Pasaba casi toda la noche en vela, apoyando a mi papá. Así que debía leer un libro o jugar videojuegos para mantenerme despierto. Algunas veces bajaba y me fumaba un cigarro cuando ya el sueño me estaba venciendo. Por lo general, conocía a todo el personal que atendía de noche en el pasillo donde estaba mi padre. Una noche, casi a las 2:30 de la madrugada, mi papá me dice que sentía mucho dolor, que si podía pedirle a la enfermera que le diera algo para calmarlo. Yo fui rápidamente para pedir apoyo, y la enfermera me indicó que iría en unos momentos, que aún le quedaban algunos pacientes que revisar. Pasaron 10 minutos cuando una enfermera entró y revisó a mi papá. Le aplicó algo y se fue. Como a la media hora, mi papá me dijo que no se le quitaba el dolor, que por favor le dijera a la enfermera. A lo que yo le dije: «Papá, ya te inyectó algo». Él me contestó que no le habían dado nada. Claramente pensé que estaba exhausto por el dolor y cansancio que no le tomé importancia. Pero después me volvió a decir, y esta vez de una manera más enojada, que le dijera a la enfermera que no se le quitaba el dolor.
Rápidamente salí de la habitación y me dirigí al módulo de las enfermeras, y solo estaba una enfermera. Le dije buenas noches. Yo sé que ya le dieron el medicamento a mi papá, pero el dolor no se va. ¿Podrían darle algo más fuerte, por favor?, le pregunté. La enfermera muy seria me dijo: a tu papá no le hemos dado nada todavía. Yo soy la única enfermera y voy terminando de pasar a todos los cuartos. De hecho, estaba por ir al de tu papá. Tú no eres la primera persona que nos dice eso, me comentó. Ya van muchas personas que la ven. Enfermera gordita, voz ronca y uniforme impecable. Era una antigua compañera, pero ella ya no está en este mundo. Falleció hace algunos años atrás. Me quedé frío. No era posible que había vivido un suceso paranormal sin darme cuenta. Siempre había sido escéptico, pero es muy cierto que todos somos escépticos hasta que vivimos alguna experiencia. Desde esa noche no salí de la habitación jamás. Creo que los hospitales son lugares cargados de mucha energía y no sabemos lo que realmente se oculta en un sitio como estos. Voy a contarles la vez que casi me llevan las brujas. Todo sucedió en la segunda semana de la Semana Santa del 2018. Mi papá tiene un terreno a las afueras de León, cerca de un rancho y algunos poblados. De niños íbamos cada semana y siempre por la noche veíamos pasar a las brujas. Se veían como bolas de fuego en el cielo, saliendo de las montañas y recorriendo el cielo. Se escuchaba una ola de ladridos de los perros que intentaban ahuyentarlas. Luego pasaban sobre nuestro terreno y seguían su camino, con los ladridos de los perros siguiéndolas. Aunque era algo común verlas, siempre me daba mucho miedo. Mi papá, con quien no tengo una buena relación, me dijo que había jugado a la ouija en el terreno ese fin de semana. Esa noche mi papá nos pidió que durmiéramos temprano y no nos dejó salir a ver a las brujas. Todos estábamos dormidos a las 11 de la noche. Como eso de las 3 de la mañana comenzó una ola de aullidos de perros. Yo estaba al lado de una ventana porque teníamos una cabaña y vi pasar a las brujas. Esta vez no las vi seguir su camino como de costumbre. En cambio, los ladridos de los perros de la cuadra comenzaron a concentrarse en nuestro terreno. Nuestros 3 pastores alemanes ladraban como nunca. No entendía qué estaba pasando y estaba muy asustada. De repente sentí como si un pájaro gigante se hubiera posado en el techo de la cabaña. Se escuchaba cómo caminaba alrededor del techo, con garras como de águila gigante. En ese momento, otra bruja se unió a la primera y se paró en el techo también. Nuestra cabaña es de 2 pisos y las escaleras están por fuera, con unas puertas pequeñas para que los perros no se suban a las escaleras. Los perros ladraban y rasguñaban la pequeña reja con desesperación, como si quisieran subir. Estaba aterrada. Tenía muy poca señal en el teléfono y quise despertar a mis hermanos, pero estaban profundamente dormidos y no se despertaban ni aunque les jalara el cabello. El miedo me paralizó. Entonces escuché una risa, como si de una hiena se tratara. Quería gritar de miedo, pero no quería hacer ruido. En ese momento, el ruido en el techo cesó por unos segundos. No pasó mucho tiempo cuando escuché claramente algo en el balcón. Decidí asomarme por debajo de la puerta y vi unas piernas normales. Sin embargo, aquello que estaba afuera comenzó a reírse y a rasgar las paredes de la puerta, como si tuviera garras en las manos. Corrí de regreso a la cama, tan asustada que me hice pipí. Para mi sorpresa, escuché a mi papá hablando dormido, diciendo: «Ya vienen por ti». En ese momento, los perros rompieron la puertita de madera de las escaleras y subieron corriendo, ladrando y asustando a la bruja. Pude ver por la ventana cómo se iba una bola de fuego. Justo después,
La otra bruja que estaba en el techo también se fue. Lloré y grité durante 2 horas, pero mis hermanos, por alguna extraña razón, nunca despertaron. A la mañana siguiente, los perros estaban custodiando la puerta. Cuando bajé, mis hermanos y mi papá ya estaban desayunando. Mi hermana me dijo que parecía que me habían absorbido. Me veía muy demacrada. Iba a contarles lo sucedido, pero mi papá comentó con una mirada cínica y burlona: ayer pasaron a saludarnos las brujas. ¿No las vieron? Eso me dio muchísimo miedo. Tomé a mi hermana, nuestras cosas, y nos fuimos caminando hasta encontrar señal para llamar a mi mamá. Después de eso dejé de hablarle a mi papá. Nunca supe qué pasó entre él, la ouija y las brujas. Recuerdo claramente aquella noche oscura y tormentosa en la que me aventuré a conducir por el camino de las luces. Con cada kilómetro que avanzaba, la densa niebla envolvía mi automóvil y el sonido de las ramas crujientes bajo mis neumáticos creaba una atmósfera de intranquilidad. De repente, entre que no veía bien la raya de la carretera, vi destellos a la distancia, como faros de otros vehículos, pero algo era diferente. No había carro cerca. Las luces parecían bailar en el horizonte, invitándome a seguir su camino. Confundido pero curioso, decidí seguir las luces, pensando que me guiarían a través de la oscuridad. Sin embargo, conforme avanzaba, las luces parecían alejarse, burlándose de mi intento por seguirlas. Mi nerviosismo creció. Si en algún momento pensé que eran coches o algo parecido, me di cuenta que no, que era algo peor que eso, algo muy extraño. Ahí, lleno de angustia, comencé a preguntarme si había tomado la decisión correcta al adentrarme en aquel camino misterioso. Detuve el coche para ver exactamente dónde estaba. Miré que hacia adentro ya estaba yo muy cerca de un barranco. De seguir por ese camino no la hubiera contado. Traté de regresar dándome la vuelta y finalmente las luces desaparecieron por completo, dejándome solo en la oscuridad del bosque. Desconcertado, traté de encontrar mi camino de regreso a la carretera principal, pero parecía que el bosque se cerraba a mi alrededor, impidiéndome avanzar. Ya iba muy asustado, avanzando a salto de rueda viendo que no me fuera a ir a algún barranco, pues en verdad no se veía nada. Fue entonces cuando entendí el verdadero peligro del camino de las luces. No eran simples destellos en la noche, sino guías engañosas que podían llevarte a la perdición en algún barranco. Por suerte, después de horas de angustia, empezó a amanecer y logré encontrar mi camino de regreso. Pero la experiencia dejó una huella imborrable en mi memoria, recordándome que incluso en los lugares más familiares, el peligro acecha en la oscuridad. Soy de la bella Mérida, Yucatán, una región llena de pueblitos y destinos fascinantes. Para llegar a muchos de estos lugares hay que atravesar carreteras solitarias. Aquellos lugares están rodeados de puro monte y oscuridad. Una de esas carreteras es la que te lleva a Masusil. Una noche de finales de octubre, a la 1 de la madrugada, me encontraba atravesando ese tramo de 20 minutos en mi moto. Iba manejando y recuerdo que estaba escuchando música a un volumen bajo cuando, de repente, empecé a escuchar ruidos en la maleza. Al mirar hacia mi lado derecho, pude observar algo que parecía correr en la misma dirección que yo. Presté más atención y vi movimiento en la hierba. Comencé a sentir miedo y aceleré un poco más. Llegué a una sección de árboles enormes y viejos, y el ruido se intensificó. Me di cuenta de que algo parecía haberse subido a los árboles. Mi instinto me decía que había algo entre aquellos árboles, pero no había vuelta atrás. Decidí frenar para tranquilizarme.
pero solo me sentí más expuesto en medio de la carretera. Así que tomé una decisión valiente y aceleré a fondo. Al pasar por debajo de los árboles, sentí un escalofrío, como si algo estuviera encima de mí en las ramas. No quise mirar hacia arriba. Después de unos 50 metros, miré por el espejo retrovisor, pero no vi nada. Regresé la vista al camino y de repente vi una sombra humanoide cruzando de derecha a izquierda, como si fuera un animal pero en dos patas, algo entre perro y carnero. Aceleré aún más, cerré los ojos y recé, confiando en la bendición de Dios. Me quedaba solo 5 minutos de camino, y aunque estaba en shock, seguí adelante. Mientras más me alejaba, más ligera sentía la vibra. Finalmente llegué a mi destino. No mencioné nada a mi familia para no preocuparlos. A la mañana siguiente, durante el desayuno, los adultos mayores hablaban de cómo últimamente sus gallinas desaparecían. Sus cosechas estaban siendo arrancadas y los perros ladraban mucho en la madrugada. Una viejita mencionó que había visto algo similar a lo que yo vi. Lo dijo con una normalidad que me dejó helado. Al final agregó que por aquel mes era común que en esa parte del pueblo pasaran cosas extrañas. La verdad es que nunca supe qué fue lo que realmente vi, pero para mí fue una prueba más de que hay cosas que no están en nuestra comprensión, que suceden en las sombras. Desde esa noche nunca más volví a manejar por esos caminos y sobre todo a esas horas. Aquella experiencia me enseñó que hay cosas en el mundo que escapan a nuestra razón y que a veces es mejor no enfrentarlas. Todo comenzó cuando mi abuelo se mudó a nuestra casa. Aquel día dijo unas palabras que aún hoy no logro olvidar. Siento a la muerte muy cerca, pero estando aquí incluso lo puedo ver. En ese momento no le di mucha importancia. Pensé que era una forma de quejarse por haberlo obligado a vivir con nosotros. Siempre le había gustado la soledad y no quería dejar la casa donde pasó sus mejores años. Mis padres decidieron que compartiría mi habitación con él. Acepté sin protestar y colocaron su cama junto a la mía, separadas apenas por una pequeña mesita de luz. Al ser la primera vez que dormía con alguien, me sentía un poco incómodo, así que tuve que batallar bastante para conciliar el sueño. Justo cuando lo estaba por conseguir, un quejido me asustó y encendí inmediatamente la lámpara, creyendo que había sido mi querido familiar. Él dormía profundamente, por lo que apagué la luz y me acomodé entre las sábanas. Al cabo de unos minutos volví a escuchar el quejido, aunque esta vez fue más largo, y me provocó escalofríos. Estaba determinado a no reaccionar sin estar seguro de lo que ocurría, por lo que no hice absolutamente nada. Ni cuenta me di cuando el sueño me inundó. La noche siguiente fue peor. Al gemido lo acompañaba la impresión de que alguien se tragaba suavemente la sábana de mi cama. Al encender la luz no vi nada más que la absoluta tranquilidad imponente de cualquier cuarto en la madrugada. Sin más, intenté descansar y dejar de pensar cosas absurdas. No obstante, todo cambió la tercera noche. Ya ni siquiera podía dormir de lo aterrado que estaba. Luego de un rato de esperar y esperar, me convencí de que ya había acabado el tormento. Accioné el interruptor de la luz para apagarla y me acurruqué entre las almohadas. Aquel siniestro lamento regresó, agregándose la sensación de alguien subiendo por mis piernas. No era mucho el peso, pero percibí la forma de una persona. Quería gritar, pero no salía nada de mi boca. Estiré la mano sobre la mesita de noche para despertar a mi abuelo, pero el velador parecía no acabar nunca. No podía alcanzarlo. Y cuando sentí unas manos muy delgadas por mi abdomen, no sé cómo saqué fuerzas, pero salí corriendo hacia la habitación de mis padres. Les conté todo y supongo que al ver mi cara supieron que no iba en broma. Acto seguido me acompañaron a mi cuarto,
donde lo único que encontramos fue el cadáver de mi abuelo. Había muerto esa misma noche. Hace años, mi prima me convenció de ir a un panteón. Ella había terminado con su novio y quería ir a ese lugar a pedirle un favor a un muerto. No sé qué tantas cosas le habrán metido de ideas de una vendedora de magia oculta en el mercado local. La verdad, yo no quería acompañarla y mucho menos a ese sitio. Pero me veía en la necesidad de ayudarla, pues era mi sangre. Así que fuimos. Encontramos la manera de meternos, ya pasando la medianoche. Con la adrenalina, solo seguí sus pasos y dejé de escuchar lo que tanto me decía. Obviamente mi miedo era más grande y no pudimos avanzar mucho. Solo recuerdo que ella se acercó a una tumba y dejó unas cosas. Salimos despavoridas de ese lugar. El detalle fue que yo me empecé a sentir muy mal, mareada y con frío, a tal punto de vomitar. Después de eso regresamos a casa y la verdad no pude dormir esa noche. Pasó el tiempo y obviamente su ex nunca regresó, pero a los pocos años mi prima enfermó de cáncer terminal de forma repentina. Cuando avisaron a la familia ya era demasiado tarde. Yo no pude despedirme de ella. Después de su funeral y con el paso del tiempo, les puedo decir que la he visto pasar entre los pasillos de mi casa. Cuando me estoy bañando, siento que alguien me observa, y en mis sueños casi siempre ella está presente señalando a un lugar. Esto no es vida para mí. No sé por qué me afectó tanto. No sé por qué la sigo viendo. Me da mucho miedo. Obviamente en casa nadie me creyó en ese entonces cuando se los dije. A veces pienso si tendrá que ver con lo que ambas hicimos tiempo atrás en ese panteón. Voy a contarles una historia que me pasó hace algunos días. Como todos los días, me dedico a hacer viajes con mi auto. Soy taxista. Estaba en mis últimos turnos, ya terminando mi jornada, a lo que llega un hombre ya de muy avanzada edad. Tenía entre unos 75 años. La verdad, no le pregunté por eso. Ya había hecho mi último viaje y ya era hora de ir a casa cuando llega este hombre casi a las 11 de la noche. Me preguntó si podía llevarlo a los campanos campestres en Sabanilla. Le dije que ya había terminado mi turno. Él me insistió tanto que accedí en llevarlo, pues tampoco podía dejarlo ahí. En lo que íbamos en el viaje me contaba cosas de su vida. Y eso a lo que después entra la conversación de cosas religiosas. Me contaba que siempre fue creyente. Y eso yo le dije que yo no tenía religión, que no me creía en nada, pero que respetaba la religión. En eso el anciano me miró y se quedó callado todo el camino. Cuando estábamos llegando a su lugar de destino, me dijo que parara en la orilla de la carretera, eso es Sabanilla, y estaba sola esa vía. Me dijo que él se bajaba ahí. Me pagó más de lo del viaje y le quise devolver, pero no quiso. Le dije que por qué bajaba ahí si estaba oscuro y no había casa cerca, a lo que él me contestó, que si creía en el diablo. Yo, que no creía en nada, le dije que no, y él me dijo, pues debe creer, porque él cree en usted y vino con usted en el auto. Después de eso, el anciano desapareció. Nunca fui de tener miedo, pero esa noche quedé helado, aterrorizado. Desde entonces siempre llevo un crucifijo y le voy rezando siempre que vuelvo a casa. Nunca me olvidaré de su cara demoníaca cuando se bajó del auto y desapareció como si el viento se lo llevara.